¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto enorme, un placer saludarlos. Comienza Sujetos de Derecho. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho y en todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar del derecho humano a migrar en la República Argentina, un tema muy interesante abordado por especialistas. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. El derecho humano a migrar está reconocido en la Constitución Nacional en la Ley de Migraciones, la 25871, que establece la migración como un derecho humano esencial e inalienable. Y en realidad, desde la Sala de Derecho Internacional del Colegio y desde el Observatorio Permanente de Migrantes, en el cual participa la universidad, además de la Defensoría del Pueblo y el Consejo Deliberante, nos parecía interesante cerrar el año, o empezar a cerrar el año con el tema de una charla sobre migraciones que pusiera el eje en el régimen actual, puntualmente después de la sanción del nuevo decreto que modifica la ley de migraciones, modifica también la ley de educación superior y la ley 346. De que me parece que es un contexto en el cual el tema de las migraciones vuelve a aparecer con fuerza y que debía ser, es un tema que debía ser, digamos, abordado desde diferentes instituciones y desde diferentes disciplinas. Por eso, aprovechando el grupo de la universidad, en el cual formamos parte varios de los integrantes, tratamos, digamos, de hacer una visión que abarcara la política, las relaciones internacionales y el derecho. Me parece que en los últimos, por lo menos los últimos 15, 20 años, la política argentina, como en tantos temas, ha sido bastante pendular, donde bueno, un gobierno implementa una medida, el otro la deroga, y parecía que cuando vuelve un gobierno al mismo tinte, al mismo color político, lo vuelve a instaurar. Me parece que en Argentina, quizás desde siempre, ¿no?, existe un debate en relación a la inmigración es positivo o no. Yo creo que está más que claro, ¿no? Ya desde el principio de los albores de la patria, de la nación, la inmigración jugó un rol muy importante, más positivo que negativo. Obviamente hubo momentos, o hay situaciones en las cuales obviamente personas de origen extranjero muchas veces cometen delitos y también obviamente son deportadas. De hecho, la ley del 2003 establece esa posibilidad, la ley de migración. Pero yo creo que en Argentina, a pesar, digamos, de esta visión muchas veces, digamos, politizada, ¿no?, o relativizada de lo político, desde el punto de vista social siempre ha sido muy positivo, incluso en estos días, ¿no? La inmigración siempre dinamiza la sociedad, le da otra visión, la hace más heterogénea. Hoy tenemos en Argentina corrientes migratorias nuevas, incluso que vienen de África, por ejemplo, las tenemos en Río Cuarto. O sea, plantean debates que son necesarios, que son interesantes y que sirven para que la sociedad sea más democrática. Gracias a que, bueno, todos los que integramos la sala, además del observatorio, venimos de disciplinas diferentes, de la historia también, tenemos integrantes. Bueno, la idea es esa, ¿no?, que ese debate sea interdisciplinario, necesariamente tiene que serlo, porque el derecho solo no sirve para explicar un fenómeno tan complejo como la migración. Entonces, bueno, desde la universidad estamos puntualmente trabajando en un centro de estudios migratorios, donde estamos, bueno, integrantes o docentes y graduados de diferentes carreras, tratando, digamos, de conformar, digamos, un núcleo duro de temas que nos parece que son interesantes para estudiar y entender la migración. Sí, me parece que en la opinión pública, por momentos adquiere alguna notoriedad, muchas veces es utilizado por sectores políticos para su propio beneficio, pero yo creo que la sociedad toda es consciente, yo creo, de lo importante que es, digamos, la población migrante, de lo importante que son los migrantes y de lo positivo que son. Más allá de que me parece que es muy interesante trabajar también en el tema de la imagen del migrante, que es algo que por ahí está muy vapuleado por esto que baja de la política o de la opinión pública, pero en general yo creo que es muy positivo. Desde el punto de vista político, bueno, yo creo que Argentina siempre fue un país, digamos, que abierto a la inmigración, siempre lo fue, más allá de que el componente o las características de esa migración o el origen de esa población migrante ha variado, pero siempre fue un país abierto y lo sigue siendo el día de hoy.
De hecho, tienen firmado dentro de lo que es el Mercosur un acuerdo también para facilitar, digamos, la residencia a todos aquellos miembros o poblaciones, digamos, provenientes de los países del Mercosur. Lo mismo pasa con los argentinos que viajamos a estos países, ¿no? Pero yo creo que el argentino es más abierto, ¿no? Siempre lo ha sido, y eso se refleja también en la legislación. La ley de migraciones llegó para quedarse. Yo creo que estableció una base de derechos, incluso de lo jurídico, que es muy importante, que no puede ser vulnerado, ¿sí?, por el principio de progresividad. Por lo tanto, yo creo que subió la vara bastante alto como para que no se pueda modificar ciertos espacios. Después de ahí, algún gobierno puede cambiar algún aspecto o el otro, pero yo creo que el eje sobre el cual se estructura la política migratoria no va a cambiar. Sí, yo creo que no hay que perder de vista que todos podemos ser migrantes, más allá de, pues todos miramos de este lado, ¿no? Pero hoy en día el argentino sigue migrando. De hecho, ha aumentado la migración de argentinos al extranjero. Yo creo que hay una conciencia también de esa situación. Por lo tanto, yo creo que esta visión humanista, ¿no?, que baja un poco del paradigma de los derechos humanos, es necesaria. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Hablamos del derecho humano a migrar, reconocido en la Constitución en la 25871, la Ley de Migraciones. Significa que las personas migrantes gozan de derecho a vivir en la Argentina en igualdad de condiciones que los ciudadanos, incluyendo, entre otros, acceso a salud y educación. Dividimos de cierta manera lo que fue la charla en 3 ejes. Comenzamos charlando un poco sobre lo que son, lo que entendemos por migraciones y un análisis un poco de lo que es el régimen normativo dentro de nuestro país. Por supuesto, tomamos como base lo que son las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, inspiradas por el pensamiento de Alberdi, un poco esto de que hablamos de la idea de fomentar lo que era la inmigración en el momento en que se sanciona la Constitución Nacional en 1853. Y luego indagamos un poco en lo que es la evolución legal dentro de nuestro país hasta llegar a lo que es la Ley de Migraciones, que es dictada en el año 2003
y lógicamente también teniendo en cuenta toda la influencia que tiene los tratados de derechos humanos, que desde la reforma del año 1994 adquieren jerarquía constitucional dentro de nuestro país. También nos ocupamos principalmente de enmarcar esta cuestión dentro del debate de si podemos hablar hoy en día de que exista o no un derecho humano a migrar, con la complejidad que esto conlleva por el hecho de que el reconocimiento de este derecho o la plena vigencia del mismo tiene una cierta forma de tensión en cuanto a lo que es la soberanía de los estados, es decir, la facultad que tiene cada estado de llevar a cabo los controles migratorios, establecer una política migratoria interna que muchas veces puede generar este choque con lo que son los derechos humanos de los migrantes. Y bueno, luego de esto analizamos un poco lo que es la influencia del decreto de necesidad de urgencia 366, que fue dictado en mayo de este año por el Gobierno Nacional, y cuáles son las modificaciones que esto trajo en lo que es la ley de migraciones y qué impacto puede tener dentro de los migrantes que vienen a Argentina. Y vemos que, como decían, ya desde la Constitución Nacional vemos que había, nuestro país desde la independencia ha tenido una política abierta hacia la inmigración, sin perjuicio de que ha habido ciertas leyes que se justifican por ciertos contextos históricos en donde ha habido ciertas limitaciones en cuanto a lo que son los derechos inmigrantes, por ejemplo, en el año 1902 o la ley Videla del año 1981, pero que más allá de eso y desde que se incorpora la perspectiva o el paradigma de los derechos humanos, vemos que nuestro país adopta, como decía desde 2003, una normativa que es muy novedosa y que fue reconocida no solamente en el ámbito latinoamericano, sino a nivel mundial, porque la misma reconoce de cierta manera al derecho a migrar como un derecho humano. Entonces, esto, el hecho de que reconocer la migración como un derecho humano permite justamente que darle ciertas características a este derecho, en el sentido de que el Estado no otorga este derecho, sino que lo reconoce y que conforma en sí un valor superior que le corresponde a la persona por ser humano, más allá de cualquier tipo de reconocimiento que esté específicamente en las leyes internas. Y estamos viendo que este nuevo decreto se enmarca en un contexto internacional en donde, esto también lo charlamos mucho, lo que es, por ejemplo, la política migratoria que está desarrollando Trump en Estados Unidos, y responde de cierta manera a un clima tal vez de la época en donde se está cuestionando mucho la cuestión de las migraciones, o se habla de que la ley argentina promueve la inmigración o incluso una asociación entre lo que es la migración y la delincuencia, pero que nosotros, y bueno, justamente de acuerdo a eso, si analizamos lo que son los fundamentos del decreto de necesidad de urgencia, vemos que responde de cierta manera a esos parámetros, pero que en la realidad pueden tener impactos muy significativos en personas que efectivamente son habitantes de nuestro país y que ven limitados sus derechos, principalmente en cuestiones de salud y educación, y que, bueno, por lo tanto, vemos que va a estar muy vigente esta discusión respecto a si estas normativas son constitucionales o no. Ya desde el aspecto formal se discute si este nuevo decreto es constitucional, porque la cuestión de la política migratoria en realidad es una atribución que le corresponde al Congreso, y en este caso el Poder Ejecutivo ha hecho uso de un decreto de necesidad de urgencia, en donde tal vez no ha habido este riesgo o esta emergencia que justifique que se utilice esta herramienta. Por eso también, como comentaba Sofía, tenemos que ver qué es lo que va a pasar luego con el Senado, si se termina convalidando o no este decreto. Y bueno, ya tenemos casos, por ejemplo en Entre Ríos, en donde ya se está declarando que este decreto, sin entrar en el análisis de su contenido, de por sí ya es inconstitucional en cuanto a las formas, porque no se justificaría la emergencia necesaria para que el Ejecutivo se adjudique de cierta manera legislar una cuestión que le corresponde al Congreso. Y de cierta manera podemos ver que desde tal vez desde la política o desde los medios de comunicación se está construyendo una cierta postura, como decía, de asociar la migración a la ilegalidad, pero bueno, luego hay que tener en cuenta también que todas estas cuestiones o estas construcciones abstractas luego tienen un impacto real en la vida de las personas, y que los migrantes justamente son habitantes de nuestro país, que viven junto a nosotros, que trabajan, que pagan sus impuestos, que tienen hijos que son argentinos. Entonces, tal vez tenemos que hacer una mirada un poco más profunda, que no se reduzca a una estigmatización tal vez del hecho, por el hecho simplemente de no haber nacido en el territorio argentino.
Bueno, la verdad que fue una charla muy interesante y muy enriquecedora porque podemos tener como diferentes visiones que nos sacan un poco tal vez de lo que es mi ámbito, que sería el ámbito del derecho, y vincularnos con la experiencia, por ejemplo, de Sofía, desde lo que es la ciencia política. Ha habido también participación de lo que es la universidad, la Defensoría del Pueblo, estudiantes de Relaciones Internacionales. Entonces, ver que es una cuestión que es interdisciplinaria y, la verdad que estos espacios son muy enriquecedores para poder tratar estos temas que, más allá que es una cuestión bastante, la cuestión de las migraciones no es completamente nueva, es un fenómeno que tenemos que analizarlo de acuerdo a lo que está sucediendo en la actualidad. Generalmente el derecho no es que define la realidad, sino que a partir de la realidad se construye el derecho. No es que el derecho establece qué es lo que va a pasar, como decía ella. En realidad, esto de que haya una ley de inmigraciones no es que va a promover o aumentar la inmigración, sino que era reconocer una realidad, ver que hay muchas personas que vivían en nuestro país que estaban en una situación irregular y que era necesario darles una respuesta. Entonces, sí es importante que justamente el derecho de cierta manera legitime esto que está pasando en la práctica. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. El derecho a migrar también está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que la ley argentina actual, vigente, reconoce el derecho humano a migrar, ¿sí? como los derechos de cualquier persona a habitar el suelo argentino, y a partir de eso, sin importar la nacionalidad, poder acceder a diferentes derechos que hacen a toda persona humana, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo. ¿Sí? Nosotros lo que estamos un poco discutiendo con quienes investigamos los temas son qué pasa actualmente en Argentina con las nuevas reglamentaciones, como el decreto de necesidad y urgencia que se dictó hace un par de meses en Argentina y que viene a poner en tensión estos accesos a derechos, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de acceder a un derecho o no? Y si los extranjeros no merecen acceder. Es un poco eso lo que estamos viendo.
y nosotros nos paramos desde una perspectiva de derechos humanos, de que todas las personas tienen que poder acceder a los derechos por el simple hecho de ser personas. Sí, Argentina es una ley de principios del siglo XXI, pero es un faro a nivel internacional en la perspectiva de derechos para abordar situaciones migratorias, de migración internacional, ya sea de migraciones regionales o internacionales. Bueno, no se pueden pensar los procesos de las migraciones internacionales sin pensar los contextos globales, ¿no? Políticos, económicos, sociales, no solo del país, sino a nivel internacional. Hay crisis económicas mundiales y la migración, la mayoría de las veces, o principalmente es por motivos de trabajo, ¿sí? La persona migra para poder trabajar o estar en mejores condiciones en un lugar que en su lugar de origen, ¿sí? Además de otros factores que también hacen al proceso migratorio. Entonces, en un contexto global de crisis económicas y de pocas posibilidades de acceso al trabajo en buenas condiciones y demás, las migraciones se modifican, ¿sí? Los flujos migratorios se modifican y también los estados modifican sus reglamentaciones. Entonces, yo creo que hoy Argentina lo que está intentando discutir el gobierno nacional y lo que intentan representar los medios de comunicación en América Latina en general y en diferentes partes del mundo que señalan problemas migratorios, en realidad lo que están intentando hacer es, bueno, poder justificar cuáles son los problemas de crisis económicas y quién tiene la culpa de, ¿no? Y uno de los chivos expiatorios generalmente es la migración, ¿sí? No pasa solo actualmente en Argentina, sino que ha pasado múltiples de veces, hace 10 años atrás, en las crisis migratorias que se les nombraba en Europa, y lo que ahora hace un par de años con la gobernación de Trump se empezó a señalar en la selva del Darién, en Panamá, en México y en la frontera del muro con Estados Unidos, ¿sí? Son procesos que modifican los flujos migratorios y los estados y diferentes actores internacionales intentan dar respuestas a esos controles pensando en los intereses muchas veces institucionales y no en el reconocimiento y en el acceso a derechos de las personas migrantes. Se ha intentado instalar desde los medios de comunicación y el gobierno actual y también otros gobiernos anteriores la discusión de la presencia masiva de extranjeros en Argentina, ¿sí? Y cuando uno va a los números o a las estadísticas que tienen aproximaciones sobre cuál es la presencia migrante en Argentina, los datos muestran otra cosa, ¿sí? No muestran que hay una presencia masiva de personas en el sistema público o en el sistema universitario. Entonces, muchas veces los temas de agenda se ponen según determinadas situaciones políticas y se utilizan algunos temas u otros. Si uno lee, por ejemplo, el DNU actual de Argentina, bueno, es un poco lo que estuvimos charlando hace un rato. Lo que señala el DNU actual del gobierno de Javier Milei es que hay crisis económica y es culpa de que los extranjeros acceden al servicio público, ¿no? Ese es como uno de los grandes argumentos que se utiliza. Bueno, y cuando uno va a los datos, eso no es real, digamos. Entonces, se utilizan argumentos para poder decir no tenemos plata para financiar los ámbitos públicos, entonces hay que cobrarle, por ejemplo, a las personas extranjeras para poder mantener el sistema público. Cuando en realidad uno ve que hay dinero para un montón de otras cosas o hay reglamentaciones para que las personas accedan a un montón de otras cosas y se hace utilización de la presencia de personas extranjeras como el problema político-económico coyuntural, ¿sí? Cuando vemos que hay, crisis económicas, sociales, y que el financiamiento, el desfinanciamiento de los ámbitos públicos viene de mucho antes de la discusión de cuántos extranjeros hay en Argentina, ¿no? No es un problema de quién lo consume, sino de cómo se financia y a dónde se destinan los recursos de los estados para la generación de políticas públicas y de servicios públicos. Generalmente las leyes en Argentina, si bien la de más avanzada, como se le dice, es la última ley del 2003, Argentina históricamente ha tenido presencia de migrantes de diferentes orígenes, europeos, no europeos, de la región, y siempre las leyes, siempre, ¿no? En las ciencias sociales en general, siempre como vamos atrás de los fenómenos sociales, ¿no? No anticipamos el fenómeno, sino que vamos examinándolo de atrás. Y las leyes un poco son eso de reconocer lo que ya pasa en el país, ¿sí? Cuando salió la ley en 2003, era para reconocer que había una presencia de un montón de personas del Mercosur, ¿no? Que iban y venían, no solo eran trabajadores golondrinas, siempre pensando en el trabajo, ¿no? Porque la migración es una cuestión, o sea, la voluntad de emigrar se piensa siempre y cuando
me sirva para mejorar mis condiciones económicas, y al mismo tiempo los estados legislan en torno a si lo necesito económicamente o no, ¿sí? Entonces, siempre es una cuestión económica en última instancia lo que hay detrás de las decisiones políticas. Y a principios del siglo XXI lo que había era ya presencia de un montón de trabajadores que accedían en peores condiciones que los argentinos a diferentes trabajos, ¿no? Como, bueno, conocemos las huertas o la albañilería, porque también hay que decirlo, las personas migrantes vienen a trabajar a Argentina y trabajan en un montón de condiciones generalmente mucho más precarias que los nacionales, ¿sí? Por cuestiones de regularización, por cuestiones del poco acceso a derechos, porque a veces están en situaciones irregulares. Entonces, la presencia migrante siempre estuvo. El problema es si se las reconoce como personas que merecen estar en buenas condiciones laborales, sociales, políticas, económicas, o que se los acusa de ser responsables de otros problemas que son mucho más complejos que el solo hecho de quién es nacional de qué lugar. Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, los DNU siempre se terminan tratando en el Congreso, entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Y que este DNU de la migración, que intenta modificar cómo se gestiona la migración en Argentina, no es solo vinculada a la migración, sino que es un plan mucho más amplio del gobierno nacional de asignarle la responsabilidad de la crisis a alguien, digamos. Mientras que las decisiones de cómo se gestiona la economía y los financiamientos no vayan a las mayorías populares, creo yo, o al beneficio de la mayoría de la población, siempre va a ir en detrimento de los accesos de los derechos, porque los derechos siempre se amplían cuando hay voluntad política, ¿no? Yo creo que, como pensando en procesos más históricos y más amplios, es la propia gente, la propia población la que exige con lucha y se organiza para conquistar derechos. Cuando no hay una voluntad política para reconocerlo, el retroceso es mucho y generalmente es grave porque tiene incidencia en la vida cotidiana de las personas. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias como siempre por la compañía. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en nuestras redes sociales, en Red X, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Por la compañía, muchísimas gracias.